¿Qué materia das en la eh, universidad? ¿Por qué decís que experimental. analizas esto? Yo soy politólogo, vengo especializado en Irán, en política exterior iraní, desde que tengo uso de la razón casi, y llevo aquí viviendo 13 años justamente dando clases y estudiando sobre eso. Trabajo en un think tank y justamente producimos análisis sobre todo esto. Por lo tanto, más o menos intento entender e intento explicar cómo funciona esta región y cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando pasan este tipo de situaciones. Lo que pasa es que hay veces que se nos escapan determinadas variables. Claro. A pesar de todo lo que viene pasando aquí desde junio del año pasado, determinadas acciones, tanto de Netanyahu como de Trump, eh, hacen muy difícil predecir qué va a pasar o cuál va a ser la respuesta. La respuesta iraní está siendo mucho más racional desde el punto de vista de que dicen que van a hacer una cosa si los atacan y lo hacen, más allá de que uno lo justifique o no, más allá de que la Pero, estrategia les parezca incorrecta o no, por supuesto que para pero lo mal, que no pero está cumplen claro con lo que es dicen, ¿no? Digo, exactamente, lo que no podemos entender es lamentablemente. Trump, lo que dice que, bueno, ¿qué va a hacer esta noche a las 9 de la noche? Pues la verdad, no, es imposible pensar qué va a hacer. Si se va a sentir ofendido porque no le hicieron caso y va a decidir atacar una central eléctrica o lo que sea, o una desalinizadora, pues mañana el impacto lo vamos a sentir aquí. Pero después la Si represalia de Irán va a deciden, venir, ¿no? Digo, si efectivamente no la liberan el represalia de estrecho. Irán va a venir Claro, porque trabajan con un libro. Ah, si nos hacen esto, hacemos esto, si nos hacen esto, hacemos esto. exacto. Con Trump ha cambiado de opinión, ya con el último ataque que hubo sobre el campo petrolífero, gasífero iraní conjunto con Qatar, dijo tres cosas distintas en un mismo día, de que lo sabía y que lo aprobó, después de que no lo sabía y después de que medio que lo sabía, pero que no va a volver a pasar, pero que si pasa algo, lo va a hacer él. Entonces es muy difícil entender cuál es la lógica de su toma de decisiones, lo vengo diciendo hace tiempo, y cuál va a ser su próxima acción, porque no hay una estrategia, no hay un plan Claro. en función de los objetivos que tiene. Ahora, Porque, entre otras cosas, no se sabe cuáles son sus objetivos. Luciano, ¿viste lo que pasó este último fin de semana, el sábado sobre todo, ¿no? Con esa noche tan sangrienta desde que comenzó la guerra, con esos ataques de Irán a Dimona y Arad, esas ciudades del sur de Israel, en un complejo de edificios con algunos heridos, y con las palabras de Netanyahu de que, bueno, ya el mundo se está dando cuenta entonces del alcance de los misiles de Irán, que hasta este momento habían sido 2.000 kilómetros y se pudo comprobar que llegan a 4.000, y ahí entonces las capitales de Europa bajo alerta, ¿no? Digo, ¿crees que Irán podría atreverse a eso también, a atacar capitales europeas, si quisiera? A ver, lamentablemente, yo creo que si hay un error que ha cometido Irán es caer en la trampa de Netanyahu, porque todo esto forma parte de un playbook de Netanyahu. Netanyahu es el que viene diciendo, Irán es una amenaza nuclear. Estados Unidos ya había dicho en junio que había destruido todo lo que tenía que ver con su programa nuclear. La Organización Internacional de Energía Atómica nunca mostró ninguna evidencia de que hubiera un programa nuclear. Los mismos servicios de inteligencia estadounidenses decían que no había nada que pudiera hacer ver que Irán podía ser una amenaza nuclear. Netanyahu lo dijo, por lo tanto el discurso de Estados Unidos cambió y la justificación de este ataque fue que Irán era una amenaza nuclear. Lo mismo está pasando con los misiles. Durante 15 años venimos hablando de que el alcance de Irán es 3.000 kilómetros y que evidentemente esos 3.000 kilómetros, entre 2.000 y 3.000 kilómetros, pueden generar un peligro hacia otras zonas. ¿Qué pasa? Que Israel lo dice y evidentemente cambia todo el espectro. Otra vez es Netanyahu el que determina cuál es la amenaza y cuál es el timing de cualquier operación militar que haya que hacer y cuál es la estrategia que hay que seguir. Y todos están cayendo en eso. ¿Qué pasa? Que cuando hace una cosa así, o cuando se produce un ataque al campo gasífero, a la refinería del sur de Teherán, que también fue Israel y que Estados Unidos dijo que no tenía nada que ver, lo que está forzando es una respuesta automática de Irán. Se sabe que Irán va a hacer esto, por lo tanto es muy fácil provocar a Irán para que haga una represalia que, digo, no justifico, que a mí me parece que no debe pasar, que no tendría que haber pasado nunca, pero el ataque inicial tampoco tendría que haber pasado nunca, porque se sabe que es la respuesta. Y cuando se sabe que es la respuesta, ven, siempre lo dije, Irán es el peligro que hay que eliminar. Por lo tanto, está dando la justificación ahora que muchos países europeos están pensando en involucrarse. ¿Qué era lo que quería Israel desde el primer momento? Lo que Claro, quiere Israel que también no es los que los dejaran países del solos. Consejo de Cooperación, claro, Que no y los que dejaran solos. los países del Consejo de Cooperación del Golfo también
entren en la contienda, cosa que no quieren porque esta no es nuestra guerra, nosotros no la iniciamos, no queremos que nos ataquen de ninguno de los dos lados. Y sin embargo están metidos en el baile. Entonces, claro, mientras más aliados entren en la contienda en contra de Irán, más probabilidades de cumplir el objetivo, que es que la República Islámica caiga y que Irán deje de ser una amenaza y que Irán deje de ser un Estado consolidado que pueda ahora o en el futuro tener un peso como para contraponerse a Israel. Para Israel es una amenaza existencial, Clarísimo. no solo Irán, sino que Irak o cualquier otro país sea un Estado fuerte con capacidad militar para contrabalancear a Israel. Y entran dentro de esos objetivos. Luciano, muchísimas gracias por el contacto. Por supuesto que estamos atentísimos. Ya la noticia, digamos, se está centrando en lo que puede llegar a suceder hoy, cerca de las 21 horas de nuestro país, cuando vencería el ultimátum que Trump le puso a Irán para que libere finalmente el estrecho de Hormuz. Gracias, Luciano. Que tengas buena jornada. Gracias a ustedes. Igualmente.